Bueno, buenos días. Espero y deseo que hayáis pasado una buena semana y sobre todo daros las gracias por estar aquí en esta mañana donde juntos vamos a intentar de compartir la palabra del Señor. También tengo que dar las gracias a nuestro hermano Manolo y a nuestra hermana Lidia, porque la semana pasada le pedí que si podían estar aquí en esta mañana y han estado. Le doy las gracias a Manolo porque se está recuperando y a nuestra hermana Lidia le pido disculpas por haberse destrozado los dedos un poquito hoy. Ella no estamos acostumbradas a tocar la guitarra ahora, pero hemos tenido un tiempo de alabanza muy bonito y eso es de agradecer y darle las gracias a ellos y también al Señor. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje con vosotros que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a pasar momentos difíciles que pasamos muchas veces en nuestra vida. Hoy quiero compartir con vosotros un mensaje que nos dé confianza, un mensaje que nos dé seguridad, un mensaje que nos pueda ayudar a tener más confianza en Dios. ¿Y por qué digo esto? Ya lo estaba diciendo nuestro hermano Miguel Ángel. Estamos en unos momentos, viviendo momentos difíciles, momentos muy complicados, momentos de mucha preocupación, donde la sociedad va de mal en peor, donde la sociedad está como está. Solamente hay que ver la televisión para ver lo que está sucediendo en Ucrania. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántos momentos difíciles están pasando allí en Ucrania. Pero si nos venimos a España, aunque no tiene nada que ver, pero huelga de transporte, huelga de ganaderos, huelga de agricultores, huelga de taxistas, los impuestos por las nubes, la luz por las nubes también, la subida del gasoil. Hoy más que nunca estamos viviendo unos momentos difíciles y complicados. La gente vive descontenta, la gente vive angustiada y cada día tenemos que enfrentarnos a muchos problemas. Cada día nos tenemos que enfrentar a muchas dificultades. Cada día tenemos que enfrentarnos a situaciones que realmente muchas veces no sabemos cómo solucionarlas. Y meditando un poco en qué podía compartir con vosotros en esta mañana, me vino a la mente una historia que hay en la Biblia y que yo estoy seguro que todos la conoceréis, porque en algún momento de vuestra vida habéis podido escuchar hablar de ella, o alguien ha hecho mención sobre esta historia. Os estoy hablando de la historia de David y Goliat. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat, verdad? Todo el mundo. Porque en algún momento hemos podido escuchar alguna mención sobre esta historia. Incluso en el fútbol muchas veces se hace mención a la historia de David y Goliat, sobre todo en la Copa del Rey, cuando en el sorteo entra equipos de segunda B, de segunda división y de primera división. Y cuando le toca a un equipo de segunda B, como el sanluqueño, le toca con un equipo grande como es un Madrid o un Barcelona, el comentarista suele decir, le ha tocado a David contra Goliat. ¿Lo habéis escuchado? Esta historia es una historia sencilla, pero que tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Una enseñanza que hoy vamos a intentar de compartir juntos. Mi deseo en esta mañana es que este mensaje te pueda ayudar a vencer a esos gigantes que muchas veces tenemos en cada una de nuestras vidas. Esta historia se encuentra en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Y es un capítulo largo. Y para no alargarnos mucho en esta mañana, yo voy a ir resumiendo las cosas más importantes y así no me alargo mucho. Primero, vamos a ver por qué se produce este enfrentamiento entre David y Goliat. ¿Por qué Goliat asedia y desafía al pueblo de Israel? Pues lo hace
porque los filisteos y los israelitas eran enemigos del pueblo de Israel y habían desafiado a los israelitas a la guerra. Y dice la Biblia que los dos ejércitos se encontraban cada uno en un monte, pero estaban enfrente unos de otros. ¿Y quién era David? David dice que es el hijo, o era el hijo de Isaí. David era el menor de 8 hermanos. Él era pastor de ovejas. Dice que era joven, rubio, de buen semblante, o sea que era guapo, era atractivo, pienso yo. ¿Y quién era Goliat? Goliat nos dice en el versículo 4, y lo vamos a leer textualmente como lo dice la Biblia, dice: y salió entonces del campamento un paladín, el cual se llamaba Goliat. Y este Goliat era de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y esto equivale a unos 3 metros y algo. Y dice que tenía un gran casco de bronce y una cota de malla que pesaba casi 55 kilos. La cota de malla era como lo que le cubría el pecho. Y en las piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce también tenía en sus hombros. El palo de su lanza era como el rolillo de telar, era como un poste. Y su lanza pesaba casi 8 kilos. Y delante llevaba a su escudero. O sea, Goliat era muy grande. Goliat era muy fuerte. Y también iba totalmente blindado, para que no le pasase nada. Y dice la historia que Goliat salía por la mañana y por la tarde desafiando al pueblo de Israel. Y él decía: escoger hoy a quién queréis que pelee contra mí. Y si yo os venzo, vosotros seréis mis siervos. Pero si alguien me venciere a mí, nosotros seremos vuestros siervos. Así estuvo Goliat durante 40 días desafiando al pueblo de Dios. Y dice que lo hacía por la mañana y por la tarde. O sea, el pueblo recibió 80 desafíos de Goliat. Y cuando Saúl y todo Israel escuchaban estas palabras que decía Goliat y veían al Goliat grande, fuerte, dicen que tenía gran temor. El rey dice que ya no sabía qué hacer, porque tenía a todo el mundo asustado, Goliat. Y el rey decía: el que salga a pelear contra Goliat y le venciere, yo lo enriqueceré, le daré mucha riqueza, no pagará más impuestos, incluso le daré a mi hija para que se case con ella. Y yo creo que la hija no sería muy atractiva. Yo creo que no sería muy guapa, porque no salió ni uno. Hombre, alguno me ha dicho: bueno, si la muchacha es guapa y merece la pena, vamos a arriesgarnos, ¿no, Carlos? Y vamos a intentarlo, a ver si le vencemos. Pero la niña sería para no verla. No salió ningún voluntario. Pero lo cierto es que el pueblo estaba atemorizado. Este gigante dice que venía por la mañana y por la tarde. Y era una amenaza constante. Muchas veces, hermanos, también a nosotros nos vienen amenazas a nuestra vida, a nuestra mente, que nos perturban, amenazas que nos desaniman, que nos deprimen. Porque ¿cuántas veces vivimos preocupados? ¿Cuántas veces vivimos angustiados? Siempre estamos preocupados por algo. Estamos preocupados ahora por la guerra que hay en Ucrania. Estamos preocupados por si este hombre, el Putin, le da por apretar un botón y lanzar un arma nuclear y formar una guerra mundial. ¿Verdad que nos preocupamos? Estamos preocupados por si perdemos nuestro puesto de trabajo. Y si lo perdemos, ¿quién paga la hipoteca? Estamos preocupados cuando vamos al médico y nos dice el médico: hay que hacerte algunas pruebas. Y ya decimos:
A ver, ¿qué me saca este hombre ahora? Estamos preocupados. ¿Qué será de nosotros el día de mañana? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Tendrán trabajo? Todos tenemos mucho miedo a qué pasará mañana. Vivimos con un montón de preocupaciones, que según las estadísticas, todas estas preocupaciones que muchas veces tenemos no suceden, pero nosotros vivimos preocupados. Vivimos siempre preocupados por muchas cosas. Yo recuerdo a mi esposa cuando Sarai era pequeña y Miriam también era pequeña, pues que ella comiera era un problema. Comían muy poco. Y yo llegaba muchas veces a mi casa y mi mujer ya estaba de los nervios y me decía, cariño, la niña no come nada. Vamos ya al médico. Y nos íbamos para el pediatra. Llegábamos allí a don Jaime Aparicio y don Jaime ya la conocía. Y mi mujer llegaba nerviosa y decía, don Jaime, que la niña no come nada. Y don Jaime la miraba así muy tranquilo y le decía, Mari Carmen, si tu niña no comiera nada, se moría. Tu niña come, pero ella lo que come es lo que ella necesita, no lo que tú quieres que coma. Y don Jaime le dijo unas palabras que se me quedó grabada en la mente. Y le dijo, Mari Carmen, tú no puedes estar siempre preocupada por todo. Aprende a ocuparte y no a preocuparte. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Tenemos que aprender a ocuparnos, no a preocuparnos. Nosotros tenemos que poner todas las cosas en las manos de Dios. Tenemos que pensar y saber que es Dios el que nos cuida. Tenemos que saber que es Dios el que está con nosotros. Y con Él no nos va a pasar nada. Porque Dios siempre va a estar de nuestro lado. Dios siempre va a estar con nosotros. Bueno, el pueblo de Israel dice que también vivía asustado, vivía preocupado por la situación que estaban viviendo. ¿Y cómo se ve David involucrado en esta batalla? ¿Cómo se ve David metido en esta pelea? Esto lo podemos ver en los versículos 17 y 18. Dice en los versículos 17 y 18, resumiéndolo, que el padre Isaí manda a David a que fuese a ver a sus hermanos, porque ya hacía unos 40 o 50 días que no sabía nada de ellos. Y le dijo, David, coge, llévale un poco de comida a tus hermanos que están luchando allí y pregunta a ver cómo están. Y David dice que fue, lo dice en el versículo 22, dice que llegó corriendo al ejército y preguntó por sus hermanos dónde estaba y si estaban bien. Y dice que dio la casualidad que mientras David estaba hablando con sus hermanos, dice que salió este Goliat desafiando al pueblo. Y lo escuchó David. Y David se quedó mirando así al gigante, a Goliat, y dijo, ¿quién es este filisteo que se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? Y dice que su hermano, Eliab, que estaba allí al lado de él, le dijo, cállate. ¿Qué dice? ¿Que quiere enfadar al gigante? ¿Que quiere provocar a Goliat? No haga más preguntas, cállate la boca. Es mejor que te calles. No te metas en estos líos. Pero David dice que seguía preguntando. Y fue a ver a Saúl. Y le dijo a Saúl, he escuchado que este filisteo está desafiando al pueblo de Dios. Y David le dijo a Saúl, no temas, no te preocupes, no busques más a nadie para luchar contra él, porque tu siervo irá y peleará con este filisteo. Porque David no veía al gigante Goliat
como lo veía el pueblo de Israel y como lo veía Saúl. David veía al gigante de otra manera. ¿Sabéis por qué? Porque David confiaba en Dios. Y cuando tenemos un problema y lo ponemos en las manos de Dios, con la confianza de que Dios tiene poder para solucionar mi problema, es diferente. Las cosas se ven diferentes. Y David sabía que en Dios siempre hay victoria. Lo repito, David sabía que en Dios siempre hay victoria. Si tú en esta mañana tu situación no es buena, por cualquier problema que puedas tener, recuerda que Dios nos ha dado muchas y grandes promesas. Él dice en Proverbios 21:31, el caballo se alisa para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Qué confianza, ¿verdad? Jehová es el que da la victoria. Dice el versículo 33 que Saúl le dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David estaba decidido y le dijo al rey: no te preocupes. Entonces Saúl le dijo a David: por lo menos ponte esta armadura. Si vas a ir de todas maneras, prepárate, ponte esta armadura. Y dice que le puso un casco, lo vistió de la armadura que tenía Saúl, y cuando David se vio vestido así, empezó a andar y decía: yo no puedo andar así, yo no puedo menearme, ¿cómo voy a ir a pelear así? Y Saúl no quería que David fuera, porque la diferencia es abismal. Fijaos, Goliat y fijaos David. Pero David estaba dispuesto a ir. Y dice que se quitó toda la armadura, se quitó el casco, cogió su palo. Dice que fue al arroyo y cogió 5 piedras lisas y las puso en su saco pastoril y cogió su honda en su mano. ¿Y sabéis lo que hizo? Dice que corrió hacia la línea de batalla. Esto es muy importante. Dice que corrió hacia la línea de batalla. Si tú quieres una victoria en tu vida, tenemos que ir hacia la línea de batalla. Tenemos que aprender a ponernos en las manos de Dios. Tenemos que aprender a confiar más en Dios. David sabía y confiaba que la victoria estaba garantizada. Fijaos bien la confianza de David cuando le dice en el versículo 45: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová te pondrá hoy, no mañana ni dentro de un mes, Jehová te pondrá hoy en mi mano y te venceré. Qué confianza tenía David. Si tú pones tus gigantes, los gigantes que tengas en tu vida, lo pones delante de Dios, lo pones en la línea de batalla, en oración, confiando en que Dios tiene poder para quitar de tu vida ese gigante que te perturba, que te preocupa, que te hace sentirte mal, el Señor te va a dar una victoria. El Señor te va a dar una victoria. Tenemos, hermanos, que tener más fe en Dios. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que recordar cuántas veces nuestro Dios nos ha ayudado a quitar de delante de nosotros ese gigante que para nosotros era muy importante,
que para nosotros era un problema muy grande. ¿Cuántas veces Dios nos ha ayudado a quitar ese gigante de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios en momentos difíciles de nuestra vida? Yo estoy seguro que si os pregunto, la mayoría tenéis muchos motivos. Habéis vivido muchos momentos donde Dios os ha ayudado a salir de situaciones que no tenían salida, pero que Dios te dio una salida. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en la línea de batalla en oración? Y hemos pedido, Señor, ayúdame a vencer este problema que tengo. ¿Cuántas veces hemos vencido a este gigante? Y Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo Dios que tenía David. Él dice, yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos. Nuestro Dios es mayor que cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. David tenía plena confianza en Dios, porque para lo que nosotros muchas veces es un problema muy grande, para lo que para nosotros muchas veces es un león, para Dios es una hormiga. Cuando un niño va por la calle con su padre y ve venir a un perro hacia ellos, lo primero que hace el niño es irse al padre y agarrarle la mano, ¿verdad? Y fuerte, se la agarra fuerte, hasta que el perro se va. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ante algún problema, tenemos que agarrarnos a Dios fuerte, y ya verá como nada nos va a pasar. Dice la Biblia muchas veces, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú siempre estarás conmigo. Bueno, llegamos al enfrentamiento entre David y Goliat. Esto podemos verlo en los versículos 48 y 49. Esto lo vamos a leer. Dice, y aconteció que, ahí lo veo mejor, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomando de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Y el versículo 50 sigue diciendo, y así venció David a Goliat con una honda. Hay gente que dice que fue el primer accidente de moto que hubo en la historia, porque dice que lo mató con una honda, pero no era una honda de 650 centímetros cúbicos, era una piedra que David puso en su honda, esa de huerta, que aprendíamos en la escuela dominicana, ¿verdad, Lidia? Pues ahí es donde puso la piedra David. Y dice que se la clavó en la frente de Goliat, y este cayó en tierra, y tomando la espada de Goliat, porque David no llevaba ninguna espada, le cortó la cabeza. En nuestra vida se nos va a levantar, hermanos, muchos gigantes. Cuando David salió de su casa para ir a ver a sus hermanos, él no sabía que se iba a encontrar con Goliat. Él no sabía que iba a tener que pelear con Goliat. Los gigantes muchas veces nos aparecen a nuestra vida sin esperarlo. Los problemas nos vienen muchas veces sin buscarlo. Yo no sé cuál es tu gigante, tu problema en estos momentos, pero sí te voy a decir que no tienes que pensar en lo grande que es tu gigante o tu problema. Tienes que pensar y ocuparte, como decía don Jaime, de estar en la línea de batalla y de estar agarrado al Señor. Piensa en lo grande que es Dios y que es el único que te puede ayudar a vencer a tus problemas. Y nunca se te olvide que tenemos a un Dios que es el Dios de lo imposible, un Dios todopoderoso, pero que también nos va a poner muchas veces nuestra fe a prueba. Déjate, hermano, usar por el Señor. Tú solamente ocúpate de hacer la voluntad de Dios. Dice Isaías 41:10, no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y sigue diciendo, siempre, no algunas veces, sino siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tus problemas tienen solución. Estoy seguro. Tus problemas tienen solución. Yo te invito a reflexionar sobre este mensaje. Yo te invito a que confíes más en Dios. Yo te invito a tener más fe en Dios. Una de las cosas que me gustan de esta historia es cuando David le dice, yo voy a pelear contra ti, contra ese gigante. Y Saúl intenta desanimarlo para que no vaya. Saúl vio al gigante, vio a Goliat y le dijo, yo creo que es mejor que te quedes aquí, ¿verdad? Tú delgadito, rubio, pastor de ovejas, ¿te vas a enfrentar con este gigante? David, te agradezco el esfuerzo, pero es que ese hombre te va a destrozar, es que ese hombre te va a matar. Pero, ¿sabéis lo que le dijo David? Le dijo, mire, Señor, déjame contarle algo que yo he vivido. Eso está en los versículos 34, 35. Dice, cuando yo estaba con mis ovejas cuidándolas y veía un león o venía un oso y cogía a una de mis ovejas y se la llevaba para matarla, dice, yo salía detrás de ellos y cogía al león o al oso y lo mataba, porque Dios me daba la fuerza para eso, porque Dios estaba conmigo, porque Dios nunca me ha dejado. Dios siempre me ha dado esa fuerza para luchar con lo que se venga por delante. ¿Y sabes qué me enseña esto que decía David? Me enseña que no nos tiene que olvidar nunca las victorias que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No nos olvidemos cuántas veces Dios nos ha quitado a ese gigante que nos estaba turbando nuestra vida. Tenemos que recordar cada una de las victorias que el Señor ha traído a nuestras vidas. Cuando se confía en Dios, no hay gigante que pueda ir en contra nuestra. David no veía a Goliat como lo veía el pueblo, porque el poder de Dios estaba con David. Y son muchas las veces que hablamos y predicamos sobre este tema, pero siempre nos pasa lo mismo. Cuando nos viene a nuestra vida un problema o una dificultad, nos desanimamos, nos venimos abajo, nos asustamos y no sabemos qué hacer. Y una de las cosas importantes que tenemos que aprender y que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar la actitud que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos que tener una actitud positiva. Tenemos que tener una actitud de confianza en Dios. Sin actitud es imposible ganar ninguna batalla. David tenía muy buena actitud. Dice que se enfrentó al gigante, primero lanzándole un mensaje desafiante. David le decía, yo voy a ti en el nombre del Señor. Y luego dice que corrió hacia la línea de batalla. Si quieres que tu vida cambie, cambia de actitud. Si quieres llegar lejos en la vida, tienes que tener una actitud positiva. Esto me cuesta todavía decir, pero el otro día el Barcelona le ganó al Madrid 4-0. Me cuesta decirlo, pero ¿sabéis por qué? Porque los jugadores del Madrid no tenían actitud. Pero 3 o 4 días antes tenía un partido muy importante. Jugó con el PSG, con el Paris Saint-Germain. Era un partido decisivo. El Madrid tenía que ganar sí o sí. Y lo ganó. Lo ganó 3-1. Porque los jugadores del Madrid pusieron actitud, pusieron confianza y sabían que ese partido lo podían ganar.
y lo ganaron. David mató a Goliat porque confiaba en Dios y tenía actitud. Yo estoy seguro que esta iglesia va a cambiar porque confiamos en Dios. Y hay un grupo que tiene actitud, hay un grupo que trabaja, que trabajamos, que hacemos cosas para el Señor. El otro día tuvimos lo de los matrimonios y confiamos en el Señor, pero también hubo actitud, se trabajó y estuvo muy bien. Hubo muchos matrimonios que vinieron a escuchar. O si hacemos el aniversario de la iglesia, tenemos actitud, trabajamos, nos ponemos en las manos de Dios y Dios nos da la victoria. Tenemos que tener, hermanos, actitud. Tenemos que hacer cosas confiando en el Señor. Pablo decía, haya en vosotros la misma actitud, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, yo espero y deseo que este mensaje te sirva y te pueda ayudar a derribar a esos gigantes que tú puedes tener en tu vida. No olvides que para llegar a algún sitio hay que permanecer. Ojalá podamos permanecer siempre en los caminos del Señor. Si tú sigues confiando en el Señor, esos gigantes que tenemos en nuestra vida van a desaparecer para siempre. Tenemos que demostrar que tenemos a un Dios que es todopoderoso, un Dios que va a pelear por ti, un Dios que va a pelear por su pueblo, un Dios que va a pelear por su iglesia, un Dios que siempre va a estar de nuestro lado, un Dios que nos dice en su palabra, si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dice también un versículo que le gusta mucho al nono, dice, confía en el Señor y Él hará, con su poder hará. Hermano, Él siempre te va a dar la victoria. Que el Señor os bendiga. Ahora Saray va a poner una canción que la hemos escuchado en alguna ocasión que dice, por ti peleo yo. Esta canción dice la letra, que cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando ya no salen las palabras, cuando el mundo asegura que ya todo terminó, que abandone y te rindas, es cuando escucho tu voz, que te dice, no tengas temor, que por ti peleo yo. Que el Señor bendiga.